Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a seguir una historia muy emotiva sobre el amor maternal y el amor romántico. La madre de Jung, después de años de resentimientos y errores del pasado, ahora solo desea una cosa: el perdón de su hijo y reunirse con la familia, además de ver a su hijo casarse con Hwae-ka. Ella ha cambiado mucho y ahora solo sueña con un Tet año nuevo en unidad, rodeada por su hijo. La historia se vuelve aún más conmovedora cuando Hwae-ka, el querido amigo de Jung, interviene para ayudar a Jung a darse cuenta del cambio sincero de su madre. Y la boda soñada de Jung y Hwae-ka, algo que ambos habían deseado durante tanto tiempo, está a punto de hacerse realidad. ¿Será capaz Jung de dejar atrás el pasado y perdonar a su madre? ¿Se hará realidad la boda que tanto han soñado? La respuesta se revelará en los próximos videos. Si encuentras esta historia interesante, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de este emotivo viaje. La madre de Jung estaba sentada sola en la casa que había recuperado recientemente de los antiguos dueños. La casa, aunque ya había sido limpiada, todavía tenía un poco de polvo de los días que estuvo abandonada. La luz tenue de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las manos delgadas y secas de ella, donde las cicatrices del tiempo eran claramente visibles. Recogió algunos objetos viejos que parecían inanimados, pero en su corazón estaba sumida en pensamientos profundos. Miró alrededor y luego se recostó contra el respaldo de la silla, sus ojos fijos en la ventana, donde el viento soplaba suavemente, trayendo consigo el frío del invierno que se acercaba. Su mente no podía estar tranquila. La pregunta seguía rondando en su cabeza: ¿estará mi hijo en casa de Hwae-ka o estará en el trabajo? Día tras día, ella seguía cada paso de su hijo, con la esperanza de escuchar nuevamente las risas y las conversaciones en esta casa. Pero ya hacía mucho tiempo desde la última vez que vio a Jung. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que él volvió a casa? Demasiado tiempo. No sabe si su hijo aún la recuerda. Suspira sintiendo el frío de la vejez invadir su alma. Ya se acerca el Tet. ¿Vendrá el niño a pasar el Tet conmigo?, pensó para sí misma, sus ojos ocultando lágrimas no derramadas. El año pasado toda la familia estaba reunida, pero ahora todo ha cambiado. Seguro que Hwae-ka no ha hablado con él, si no ya habría regresado. Sabía que por muy difícil que fuera, siempre mantendría la esperanza de que algún día Jung la perdonaría. Pero ahora ya no tenía fuerzas para seguir luchando en batallas interminables. Se le había ido la tierra, la casa, lo había perdido todo al intentar recuperar lo que había perdido. Pero ¿sería posible recuperar el amor de su hijo? ¿Sería Jung capaz de perdonarla? Tal vez deba ir a la casa de Hwae-ka para preguntar directamente. Se dijo a sí misma, su voz sonando decidida pero llena de preocupación. La madre de Jung recordaba aquellas veces en las que intentaba hacer las cosas bien para que la familia volviera a encarrilarse, pero sabía que había cometido errores que no podían corregirse de inmediato. Si Hwae-ka realmente puede ayudarme si habla con mi hijo, entonces seguro que puede abrir una oportunidad. Pero no podía hacer nada sin saber exactamente qué estaba pasando con su hijo. No podía esperar más. El Tet se acercaba y no quería pasar un Tet sola. Decidió que tenía que hacer algo de inmediato. Sacó su teléfono y llamó a Man, alguien de quien sabía que podría ayudarla. «Man, ¿estás en casa?», dijo con voz preocupada. «¿Podrías venir a ayudarme un poco? ¿Estás ocupada con los papeles? Entonces, ¿cuándo podrías hacerlo? Ven aquí, necesito tu ayuda». Continuó su voz algo confundida. Ya no podía esperar más. Ahora solo quedaba ella y su hijo. Pero si Hwae-ka podía ser el puente, no se rendiría. «Está bien, ven pronto», le dijo antes de colgar. Un minuto después se levantó, se acercó a la ventana y miró afuera. El viento frío seguía soplando suavemente, haciendo que la soledad en su corazón aumentara. Sabía que Jung nunca perdonaría fácilmente los errores del pasado.
pero aún así no podía rendirse. La madre de Hung seguiría luchando por recuperar el amor de su hijo, no a través de la fuerza, sino con amor y paciencia. La puerta se abrió y el sonido de los pasos suaves de Man resonó en la casa. Ella no necesitaba mirar para saber que era Man la persona que sabía que podría ayudarla en este momento. Man siempre había estado a su lado cuando lo necesitaba, aunque a veces él no quería involucrarse demasiado en estos asuntos. Man entró, su rostro mostraba claramente preocupación, sin poder ocultar el cansancio de un largo día de trabajo. Se acercó a la mesa, se sentó y miró a la madre de Hung con una mirada llena de simpatía. Man preguntando suavemente preocupado, ¿está todo bien, tía? La madre de Hung lo miró, sus ojos algo débiles, pero aún con una gran determinación. No quería que Man se preocupase demasiado por ella, pero en ese momento no tenía otra opción. Suspiró suavemente y se pasó la mano por la cara. Hung invitando a Man a sentarse suavemente. «Siéntate, hijo. Toma algo de agua, tengo algo que quiero hablar contigo». Man se sentó sintiendo la densa atmósfera en la habitación. Miró a la madre de Hung y comprendió que ella tenía algo que la inquietaba, algo que aún guardaba en su corazón. Man mirándola de reojo con tono preocupado. «¿Qué pasa, tía? Estoy algo ocupado, pero si necesitas algo, solo dilo». La madre de Hung lo miró por un momento, sus ojos reflejaban la tristeza de los recuerdos. Ya no podía ocultarlo más. Las mentiras ya no servían de nada. Necesitaba la ayuda de Man, necesitaba que él la apoyara una vez más para poder enfrentar la verdad. Hung con tono bajo y triste suavemente. ¿Sabes? El otro día hablamos con Joaika sobre ver a Hung, ¿verdad? Para que pudiéramos reunirnos, pero desde ese día no he tenido noticias de mi hijo. Estoy preocupada, no puedo seguir esperando aquí. Sé que estás ocupado, pero necesito que me ayudes a ir a la casa de Joaika una vez más. Man miró a la madre de Hung sin saber qué decir. Sabía que Hung aún no la perdonaba, pero también entendía el dolor de una madre. La madre de Hung no podía quedarse tranquila esperando. Había hecho todo lo posible para recuperar lo perdido, pero aún no era suficiente, especialmente con Hung, su único hijo. Man asintiendo con tono comprensivo. ¿Quieres ir a la casa de Joaika para preguntar, verdad? Entiendo, tía, sé que también te preocupa que el Ted se acerque, pero debes entender que si Joaika no puede ayudar, no te preocupes demasiado. La madre de Hung lo miró y en sus ojos brilló una chispa de determinación. Sabía que sin la ayuda de Man no podría hacer nada. Su vida ya no tenía nada más que arrepentimientos y esperanzas en últimas oportunidades. Hung con tono implorante. Sé que estás ocupado, pero no puedo aguantar más. El Ted está cerca y mi hijo aún no me perdona. ¿De qué sirve celebrar el Ted sola? Necesito que me ayudes una última vez. Llévame a la casa de Joaika a ver si ha hablado con Hung. Tal vez pueda ayudarme una vez más. Man permaneció en silencio por un momento. Luego asintió. Sabía que ya le había ayudado muchas veces, pero no podía negarse. Sin embargo, también le preocupaba la relación entre él y Hung. No quería involucrarse demasiado en los asuntos familiares de Hung, porque sabía que si él no la perdonaba, todo se pondría más tenso. Man hablando suavemente con algo de duda. Está bien, te ayudaré esta vez. Pero si Hung no te perdona, ¿has pensado en dejar que él y Joaika sigan adelante con su matrimonio? La madre de Hung lo miró fijamente y luego respondió lentamente. Hung con tono grave, algo pensativa. Eso también lo he pensado, pero si ellos van a casarse, tengo que organizarlo todo con mucho cuidado. Tengo un solo hijo, no puedo hacer una boda sencilla, pero ahora tengo deudas que aún no he pagado, así que no puedo hacer nada por ahora. Man comprendió la dificultad en el corazón de la madre de Hung. Sabía lo que ella quería, pero realmente las cosas no eran tan fáciles. Man asintiendo suavemente. Entiendo.
Pero tía, también debes prepararte para lo que venga. No dejes que esto se alargue demasiado. La madre de Jung miró a Man con gratitud en sus ojos. Sabía que sin su ayuda no podría hacer nada. Jung con voz suave: gracias, hijo. Vamos ahora. Man se levantó y se acercó a la puerta. Sabía que hoy era un punto de inflexión importante. Iban a ver a Hwaika, y tal vez esta sería la última oportunidad para sanar esta relación familiar. Man suavemente: vamos, tía. Iremos a ver a Hwaika. El sol abrasador de la tarde hizo que todo pareciera detenerse. Los pasos de la madre de Jung y Man resonaban mientras caminaban por las calles desiertas con la luz del sol, filtrándose entre los árboles, iluminando el camino y sumiendo el ambiente en una tranquilidad absoluta. Sin embargo, en el corazón de la madre de Jung había solo inquietud. Sus pasos parecían más pesados, como si llevaran el peso de sus pensamientos sobre el futuro de su hijo y el matrimonio que estaba en juego. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. El Tet ya estaba cerca y ella deseaba tener una fiesta cálida, pero parecía que su hijo aún estaba enojado sin perdonarla por sus errores. Solo faltaban unos pocos meses, pero no podía estar tranquila pensando que este Tet podría pasar sin su hijo a su lado. Miró hacia adelante con la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, de que Hwaika pudiera ser el puente para restaurar su relación con Jung. Siguieron caminando, los pasos resonando en la calle vacía. Un rato después llegaron a la casa de Hwaika. La puerta se abrió y en el tranquilo interior de la casa, Hwaika estaba ocupada exprimiendo caña de azúcar. El sonido del exprimidor llenaba el aire, creando una música de fondo para la escena pacífica. La puerta chirrió al abrirse, y cuando la madre de Jung y Man entraron, Hwaika se giró. Sus ojos estaban llenos de tristeza, y una ligera incomodidad se reflejaba en su rostro. Sabía que la madre de Jung estaba preocupada y ella misma no sabía qué decir. Jung aún no la perdonaba, pero Hwaika no quería defraudarla. Hwaika, sonriendo al ver a la madre de Jung y Man: «Oh, tía, ¿está exprimiendo caña de azúcar?» Madre de Jung, sonriendo, asintiendo: «Sí, tía. ¿Estás usando esta máquina para vender jugo?» Hwaika, mientras exprime la caña, responde: «Sí, solo la estoy prestando, tía. Estoy exprimiendo para vender jugo de caña. Mi caña es muy dulce y también está bien limpia». Madre de Jung, mirando las columnas de caña y a Hwaika con una mirada suave: «El método que usas es muy eficaz, rápido y limpio. Seguro que tu jugo de caña es delicioso». Hwaika les invita a sentarse y les sirve jugo de caña. «Tía, ¿hay algo que necesiten?», dijo Hwaika, tratando de mantener la calma en su voz, aunque la preocupación era evidente. La madre de Jung la miró, sus ojos profundos reflejaban un alma llena de preocupaciones. «¿Sobre lo que hablamos el otro día?» «¿Ya hablaste con Jung?», preguntó sin poder esconder su ansiedad. Sus palabras cortaron el silencio en la casa como un rayo. Hwaika se quedó en silencio por un momento. «Sí, ya lo he hecho, pero Jung aún no te perdona. Está muy enojado contigo. He hablado con él varias veces, pero decidió pensar en ello con calma. No quiere volver aún», respondió suavemente, con ojos llenos de comprensión, pero también tristeza. Madre de Jung, con voz temblorosa: Lo sé. Pero este Tet, quiero que mi familia esté reunida. El Tet está cerca, quiero tener a mi hijo aquí conmigo», dijo apretando las manos, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Puedes ayudarme?» Hwaika sintió un nudo en la garganta, mirando a la madre de Jung, pensando en todos los años difíciles que ella había pasado. Sus manos alzaron suavemente el vaso de jugo de caña, como si quisiera calmar no solo su cuerpo, sino también su alma agitada. «Creo que si realmente has cambiado, Jung volverá. Él aún quiere regresar, pero necesita ver que realmente has cambiado para poder creerlo», dijo Hwaika con voz suave pero cargada de esperanza.
La madre de Jung escuchó esto y sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. La preocupación en su rostro comenzó a desvanecerse. Si hago eso, haré todo para que ellos se casen. Tendré una boda hermosa para Jung y para ti. Solo tengo un hijo y haré todo lo que pueda por ustedes si me ayudas. Huayca no esperaba que la madre de Jung cambiara tan rápidamente. Su corazón se llenó de emoción, una mezcla de sorpresa y felicidad, como si una gran carga se levantara de su pecho. ¿De verdad lo harías? No esperaba que cambiaras tan rápido. Jung y yo hemos esperado mucho por esto, y ahora que aceptas es realmente maravilloso. Respondió Huayca con los ojos brillando de felicidad como si hubiera recobrado la esperanza. La madre de Jung sonrió y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa estaba llena de satisfacción. Me equivoqué, cometí muchos errores en el pasado, pero ahora solo quiero que mis hijos sean felices. Ya no soy joven, solo quiero tener una familia con mis hijos. Solo quiero que tú seas una buena nuera y que mi hijo regrese. Eso es lo que más quiero. Huayca se quedó en silencio mirándola con comprensión. Sabía que después de todo lo que había pasado, la madre de Jung solo quería una cosa: que su familia estuviera unida. Te ayudaré, tía. No te preocupes. Jung volverá, dijo Huayca con una firmeza y confianza inquebrantables. La madre de Jung la miró y la perseverancia en su mirada la llenó de una nueva energía. Si me ayudas, haré una gran boda para los dos. Ya no tengo deudas, trataré de pagar todo lo que debo para que todo salga bien. En ese momento, Huayca sintió una emoción profunda. Después de todo este tiempo, ella y Jung habían soñado con una boda con un hogar. Y ahora la madre de Jung había aceptado. Miró a la madre de Jung con el corazón lleno de emociones. Me alegra mucho que hayas aceptado. Esto es lo que hemos esperado mucho tiempo. Si realmente has cambiado, Jung estará muy feliz. La madre de Jung sonrió, su mirada más suave. Quiero que mi familia esté unida, no quiero más rencores. Ahora quiero que mis hijos tengan un hogar, no quiero que haya más separaciones. Una simple frase de la madre de Jung, pero era todo lo que Huayca y Jung habían deseado durante tantos años. Un Tet reunido, una familia sin grietas ni malentendidos. Al terminar la frase de la madre, Huayca no pudo ocultar su alegría. Un cambio inesperado. Finalmente la madre de Jung había comenzado a ver las cosas de manera diferente. Huayca se sintió como si le hubieran dado fuerzas renovadas al saber que por fin todo podía terminar bien. No esperaba que cambiaras tanto. El matrimonio, eso es lo que Jung y yo siempre hemos deseado. Ahora que aceptas, es maravilloso, dijo Huayca con voz emocionada. La madre de Jung sonrió, su mirada más suave, como si todo el dolor y los errores del pasado hubieran sido borrados. Quiero que mis hijos tengan un hogar, no quiero vivir con arrepentimientos. Ahora solo quiero eso: una buena nuera, mi hijo regresando a casa y un Tet lleno de alegría. Huayca miró a la madre de Jung, comprendiendo su corazón lleno de deseos de redención. Te ayudaré, tía. No te preocupes. Jung volverá. Una cálida atmósfera llena de esperanza envolvió la casa. A pesar de los desafíos por venir hoy juntos, habían dado un paso importante. Este Tet, la familia se reunirá y el dulce jugo de caña será testigo de los esfuerzos continuos para sanar las viejas heridas. Y la gran pregunta sigue en el aire. ¿Perdonará Jung a su madre y se llevará a cabo la gran boda con la presencia de Huayca? Todas las esperanzas y los sueños de una familia parecen a punto de cumplirse, pero la respuesta aún está por llegar. Seguiremos esperando y viendo cómo se desarrolla esta conmovedora historia. No olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos, donde seguiré respondiendo preguntas y revelando detalles fascinantes de este emocionante viaje.
Acompáñenme para descubrir más de esta historia. Tuyên về phía trước